un podcast de Cooperativa. La economía en rojo. El IMASEC cayó 0,9% en mayo y completó 5 meses consecutivos de contracción. Se mantiene latente el riesgo de una recesión técnica golpeada principalmente por la fuerte caída de la minería. Desde Paraguay, el presidente Kast aseguró que las cifras de IMASEC y desempleo prenden alertas para nuestro país. Destacó la baja de impuestos para el desarrollo económico. En el oficialismo admiten un bochorno absoluto por la fracasada acusación constitucional contra Nicolás Grau. Fuerzas transversales impulsan la reforma que busca hacer más difícil el mal uso de esta herramienta. La PDI detuvo a 10 sujetos de un clan familiar que se dedicaba al robo con violencia de camiones. El líder operaba desde prisión. Cumple una condena por homicidio, 40 años de cárcel. Alerta amarilla por vientos en una decena de comunas de la Araucanía. Hay casi 80.000 clientes sin electricidad. Meteorología proyecta un fenómeno del Niño muy intenso para este invierno y primavera, con fuertes lluvias en la zona central. Se cumple una semana del doble terremoto en Venezuela y las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen. La preocupación ahora se concentra en la crisis sanitaria y la ayuda a miles de damnificados. En Sevilla oficializan la salida de Alexis Sánchez. ¿Volverá a Sudamérica? En el Mundial, Inglaterra y el Congo juegan a esta hora por el paso a los octavos de final. Mientras, Ecuador oficializó la salida de BKHS tras su eliminación anoche ante México. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Partamos hablando de economía y conociendo las reacciones al negativo IMASEC de mayo, que se suma a la tasa de desempleo más alta de los últimos 5 años. El presidente Kast lo calificó como una enfermedad económica. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y el negativo índice mensual de actividad económica, el IMASEC de mayo, que disminuyó 0,9% en comparación al mismo mes del año pasado. Las reacciones por parte del gobierno llegaron en voz del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y del propio presidente José Antonio Kast, que en el marco de su visita oficial a Paraguay se refirió a estos últimos indicadores, calificando la situación del país como una enfermedad económica. Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC. Hemos conocido recién cifras que prenden más de una luz de alerta. Y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir. Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica. Bien, el dato del IMASEC está explicado por una menor producción de bienes, sobre todo los mineros, de menos 11,6%, mientras que el IMASEC no minero marcó un alza de un 0,7% anual. Esto significó el quinto mes consecutivo con valores bajo cero, una situación que no ocurría desde el 2020 y que acerca al país a una denominada recesión técnica, cuando ya se completan dos trimestres con esta condición. Escuchamos reacciones de expertos ante la cifra. Héctor Osorio, de PKF Chile, que desdramatiza el dato y pone foco en las medidas que podrían revertir la situación. A Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterre, que plantea un deterioro progresivo. También a Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, con la situación en torno a la minería. Los economistas esperaban una contracción. No lo veo como una situación que debiera preocuparnos excesivamente. Tenemos además dos situaciones que son importantes: la aprobación de la ley miscelánea y también el efecto agregado del precio de los combustibles fósiles, que debiera generar efectos positivos. Ya la economía chilena lleva 5 meses seguidos cayendo. En mayo estuvo peor que en abril. Pasó de ser positivo de más 0,1 a menos 0,2 en mayo. Y el IMASEC no minero pasó de 0% a menos 0,3. Eso significa que el deterioro
cambio es real y es progresivo y que no tan solo es un efecto puntual. Se explica básicamente por la caída en la producción de bienes, que pesa un 35% dentro del IMASEC, y de eso un tercio es minería, que cae cerca de un 11,6%. Tiene varios factores: estancamiento en la producción, minas muy viejas, una alta base de comparación explican esta caída. El IMASEC de mayo se suma a lo que conocimos ayer, una tasa de desempleo en el trimestre marzo-mayo que creció al 9,4%, la más alta en los últimos 5 años. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, que entregó propuestas en la materia, responsabilizó en conversación con Cooperativa de parte de la situación actual a algunas políticas adoptadas durante el gobierno anterior. Nos olvidamos de que había una crisis en el mercado laboral y empezamos a hacer cosas completamente imprudentes. Se generó un incremento del salario mínimo del orden del 30%. En la práctica, una medida popular, pero empezó la cadena de costo. En abril entró en vigencia la rebaja de 44 a 42 horas. Uno dice, bueno, pero son 2 horitas. Bueno, 2 horitas con la misma remuneración, en la práctica es un aumento del 4,8% del costo. Para una empresa grande a lo mejor se logró ajustar, no hay problema, pero tal vez para las pymes hay un aumento muy importante. El incremento que viene ahora en agosto por la reforma de pensiones va a seguir subiendo otro punto. Tenemos un programa de incremento en costo que sigue de aquí a unos 9 años más o menos. Por parte de la Cámara Nacional de Comercio, en tanto, relevaron el desempeño del comercio y del servicio en este IMASEC. Hubiese sido una caída aún mayor, señalan, donde el gran desafío ahora está en reactivar la inversión y recuperar el empleo formal. Caída de 0,9% en el IMASEC en el mes de mayo en comparación con igual mes del año pasado. 5 meses consecutivos de contracción. Estamos a punto de una recesión técnica, si esto se repite en el mes de junio. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sabemos de lo que está ocurriendo en el Congreso el día después del fracaso de la acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau. Hay recriminaciones entre las derechas. Jorge Espinosa Cuéllar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Si no se suman, tendrán que responder frente a su electorado, decía el diputado republicano Agustín Romero al emplazar a los parlamentarios de Chile Vamos a respaldar con sus votos la acusación constitucional contra el ex titular de Hacienda en el gobierno anterior. El resultado fue que en la Cámara Alta no estuvieron ni cerca de aprobarla. Alcanzaron 16 votos favorables de los 26 que necesitaban. En algunos casos, en otros capítulos, apenas 9 o 10. Un bochorno que en la derecha dicen era previsible y que fue advertido en su momento. Hoy llegan las recriminaciones y los intentos de dar vuelta a la página, pues lo que viene ahora es retomar la tramitación de la mega reforma tributaria y regulatoria que impulsa el Ejecutivo y que está en la Cámara Alta. Escuchamos las reacciones tras el resultado de ayer, las voces del senador de RN, Manuel José Osandón, y del diputado de la UDI, Eduardo Cretón. Absolutamente un bochorno. Reafirmó que era un tremendo error, porque si tú te vayas a meter en una pelea de esta magnitud es para ganarla. Nosotros necesitamos acuerdos, nosotros necesitamos mantener en el Senado un ambiente como hemos mantenido, de conversación con todos los sectores políticos. Y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente. Yo no entiendo a los republicanos. ¿Por qué hicieron esto? Le estaban haciendo un daño a su presidente. Desde la UDI señalamos que teníamos reparos en la forma en que esto se hizo, sin coordinarlo previamente con el oficialismo ni con el gobierno. Lamentablemente se perdió y ahora no sacamos nada con ver quiénes son los responsables, si es que aquellos que presentaron apresuradamente esta acción o si es que aquellos que la votaron en contra, porque esas peleas al interior del gobierno no solucionan ningún tipo de problema. Hoy desde el Partido Republicano asumen y reconocen que tienen una mayor afinidad con los nacional libertarios, con quienes impulsaron esta acusación, más que con las colectividades de Chile Vamos, aun cuando hubo también diputados de RN que la firmaron. El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, tras la fallida acusación constitucional, afirmó que es necesario que en el oficialismo todos aprendan a convivir y a trabajar en la diversidad.
Se terminó ya la acusación constitucional, nosotros damos vuelta a la página. Nosotros hemos tenido diferencias, tenemos diferencias y muy probablemente vamos a seguir teniendo diferencias porque somos partidos políticos distintos. Por lo tanto, el llamado es claro, aprendamos a trabajar juntos pese a nuestras diferencias. Lo que sí se rescata de esta fracasada acusación constitucional es el consenso transversal que hay políticamente respecto de aumentar las exigencias para presentar futuras acusaciones constitucionales, ya no pidiendo 10, sino al menos 20 firmas para patrocinarla, que en la Cámara su aprobación sea con la mayoría de los diputados en ejercicio, no solo de los que asistan a la sesión, y a todo evento que antes de acusar constitucionalmente a un ministro se deba llamarlo a la Cámara en interpelación. Ahí decía respaldo transversal. Escuchamos a los diputados Jorge Guzmán de Evópoli, Gael Guiomas del Frente Amplio y al presidente de la Comisión de de Constitución, Jaime Mulet del Partido Federación Regionalista Verde y Social. Yo espero que este proyecto avance rápidamente y podamos, con mucha seriedad y con mucho criterio, darle estabilidad a Chile en lo que significó una rueda que buscamos ponerle fin, la rueda de las acusaciones inconstitucionales. Yo creo que eso es lo que busca no solamente la ciudadanía, sino que acá expresado en distintas visiones políticas para poner realmente el bienestar del país por delante y no simplemente las rencillas que nos dificulta el poder avanzar conjuntamente como Congreso Nacional. Que esto le conviene a todo el mundo en la política, al Ejecutivo también le debiera convenir, porque en definitiva va a tener menos posibilidad que sectores polarizantes presenten acusaciones constitucionales, porque establece un requisito adicional. Aun cuando el gobierno no le ponga urgencia a este proyecto, se estima que podrá ser puesto en tabla debido al respaldo transversal, ya que, como dijimos, Jaime Mulet preside la Comisión de Constitución. La información del Congreso la conocemos siempre contigo, Jorge Espinosa Cuellar. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Cambiamos de tema después de que terminara el tercer mes de junio más seco registrado por la Dirección Meteorológica. Se proyecta ahora un fenómeno del Niño muy intenso que se daría lentamente, pero con fuertes lluvias ya en primavera. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, durante esta jornada la Dirección Meteorológica de Chile entregó sus proyecciones para este trimestre. Particularmente se refirieron al fenómeno del Niño, que según confirmó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, las condiciones para que se dé están presentes. Si bien la DMC confirmó que el pasado mes de junio fue el más seco desde que se tiene registro, al menos en su estación de Quinta Normal, el fenómeno del Niño se dará, pero lentamente este año. Respecto a las lluvias para este trimestre, la DMC proyecta precipitaciones por sobre lo normal desde la región de Coquimbo hasta Magallanes, con precipitaciones que podrían superar en promedio los 150 milímetros en Santiago. Se espera una baja segregada que llegaría a la zona central este 4 de julio y que dejaría precipitaciones pero de carácter débil entre la región metropolitana y el Biobío. Durante septiembre ya podría aumentar la intensidad de las lluvias, coincidiendo también con la llegada de la primavera. El meteorólogo Matías Pino comparó las cifras de este 2026 y las del 2025, afirmando que proyectan que este año llueva más que el pasado. Se puede observar que el año 2026, a la fecha, hasta el 30 de junio, ha sido menos lluvioso el año 2025, pero el año 2025 se comportó de una manera normal, y sin presentar condiciones del Niño, fue una condición neutra, incluso de la Niña. Este año 2026, que está bajo condiciones del Niño, se esperaría que las precipitaciones estén por sobre la normal, porque eso es lo que uno espera bajo condiciones del Niño, superemos estos normal climatológico que es la línea gris. Así que eso es lo que se estaría esperando también para este año, ser un año más lluvioso que el 2025 bajo condiciones del Niño. En paralelo, la Dirección General de Aguas publicó ayer su boletín hidrometeorológico semanal, donde dan a conocer su monitoreo de 25 embalses en 9 regiones del país. En esta última edición revelaron que el volumen del agua que almacenan estos embalses se ha visto reducido en un 19,87% respecto a junio del año pasado. Además, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, El Maule y Biobío hay 9 embalses cuyo volumen actual es menor al 20% de su capacidad, Verónica. Paula Lillo con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Y más de 50.000 hogares permanecen sin energía eléctrica en la Araucanía por los fuertes vientos que deja el sistema frontal, que mantiene activa una alerta amarilla en varias comunas. Claudio Arévalo, en medio del viento, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Claro, hay un sol radiante a esta hora en gran parte de la región de la Araucanía. Sin embargo, fuerte el viento y ha dejado estragos, especialmente en la precordillera de la región, en la provincia de Malleco. Se ha declarado una alerta amarilla también en las últimas horas para las comunas de Pucón, Villarrica, Cunco, Lonquimay, entre otras, que están viviendo una situación muy compleja porque se ha cortado la energía eléctrica en todas estas comunas, y esto ha dificultado, por supuesto, la vida de varias familias, especialmente en los sectores rurales, que además, en el caso de Lonquimay, presentan alta y gran cantidad de nieve. Escuchemos a Eduardo Yáñez, es el alcalde justamente de la comuna de Lonquimay, quien da cuenta de este panorama con más de 4.000 personas afectadas a esta hora. Respecto a las condiciones climáticas, en nuestra comuna de Lonquimay tenemos vientos bastante fuertes, viento puelche. Además, el corte de energía eléctrica, más de 4.300 familias sin suministro eléctrico por la línea de transmisión de propiedad de la CGE, pero se está trabajando en conjunto con Frontel para poder recuperar el suministro de los habitantes de nuestra comuna. Así que vamos a seguir informando, estamos también desplegados en terrenos con los equipos de emergencia para ver cualquier tipo de situación anómala o que tengamos que informar a las autoridades regionales o nacionales. Tal como lo señala el alcalde, los diferentes comités comunales de emergencia se encuentran absolutamente activados en las 31 comunas de las provincias de Cautín y Malleco, Verónica, entregando toda la información referente a este sistema frontal de fuerte viento. En Villarrica y Pucón se han reportado también algunas caídas de árboles sobre viviendas sin dejar personas lesionadas. Son materias que está trabajando la municipalidad, en este caso de Villarrica y también de Pucón, y se espera dentro de los próximos minutos una reunión de seguridad y de emergencia en la delegación presidencial aquí en Temuco para analizar todos estos alcances que deja hasta el momento este sistema frontal. Será encabezada por el delegado presidencial Francisco Liubetich y el encargado y director de Senapred de la Araucanía, Jan Gorayev. Y ahí estaremos para contarlo contigo, Claudio Arévalo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Abrimos la página política en el diario de Cooperativa y nos vamos al Paraguay, donde el presidente José Antonio Kast estuvo en el Congreso y destacó la política de bajar impuestos corporativos para aumentar la inversión. Seguridad también es tema en esta visita. Mariano Reyes, buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. El proyecto de corredor bioceánico vial reúne los dos grandes focos del presidente José Antonio Kast en Paraguay. Primero, la necesidad de aumentar la inversión dentro de la región y la cooperación comercial. Y segundo, las garantías que exige Chile para que haya un especial cuidado con el combate contra el crimen organizado. Esa es la mirada del presidente José Antonio Kast en esta visita oficial al país sudamericano. Hoy el mandatario chileno fue recibido en el Palacio de López por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y luego se movió un par de cuadras en Asunción, llegando hasta el Congreso Nacional para brindar un discurso frente a diputados y senadores paraguayos. La última actividad pública del mandatario fue una declaración conjunta con el presidente Peña. Ahí el jefe del Estado de Chile hizo un recorrido por los diferentes temas que se tocaron en esta visita: la expansión comercial, las exigencias en seguridad, y además destacó la política de bajar impuestos que ha primado en Paraguay. Pasemos a escuchar. Por eso, así como tenemos que avanzar en temas comerciales, también tenemos que enfrentar unidos al crimen organizado, que no permite el desarrollo y crecimiento de nuestras naciones. Paraguay para nosotros también es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y con un modelo económico de apertura al mundo, de baja en las tasas arancelarias, de baja en los montos tributarios. Bueno, destacando ese ejemplo, el presidente Kast también busca respaldo internacional en el debate que ha desencadenado la mega reforma de reconstrucción en nuestro país. Sin embargo, el eje que más espacio ha tenido en las declaraciones del presidente es la seguridad, definitivamente. Hoy, frente al Congreso de Paraguay, volvió a destacar la convocatoria que hizo la Cancillería en mayo y de la cual resultó el llamado Acuerdo de Santiago. Paraguay se unió a ese pacto recientemente y ahora la idea de Chile es buscar la inclusión de Uruguay.
Todo esto también revela las pretensiones del gobierno de Chile para adoptar un liderazgo en esta materia dentro de la región, algo que ya genera debate en la comitiva parlamentaria. Hablan el diputado de la ADC, Jorge Díaz, y el senador de RN, Manuel José Osandón. Pero en realidad quienes vivimos en la frontera sabemos que el crimen organizado y también la migración irregular no se combaten con buenas intenciones internacionales, porque da la impresión de que el crimen organizado avanza más rápido que los estados. Por eso, si Chile aspira a liderar la seguridad de Sudamérica, primero debe demostrar que puede recuperar el control de sus fronteras. El liderazgo se tiene que ganar con credibilidad. Cuando uno tiene una crisis, se prepara para enfrentarla, y Chile, por supuesto, que tiene herramientas, porque además tiene una característica muy potente. Nosotros no tenemos policías corruptas. Chile puede liderar este proceso sin ningún problema. Ya, con esto termina el paso del presidente Kast en Paraguay. Ya estamos en el aeropuerto internacional de Asunción porque en minutos despega la comitiva con destino a Uruguay. Ahí en Montevideo, el presidente José Antonio Kast va a terminar la jornada con una declaración conjunta con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Y estaremos acompañándolo contigo, Mariano Reyes. Gracias, buenas tardes, buen viaje. Hablemos del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas que sigue generando consecuencias. No es de lo único que nos trae información a esta hora Camila López. Buenas tardes, Cami. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Y luego del escándalo por las licencias médicas, el Ejecutivo prepara una serie de indicaciones al proyecto de ley que homologa el pago de licencias médicas entre el sector público y el privado con el objetivo de fortalecer la recuperación de los recursos obtenidos de manera fraudulenta. Entre las medidas que se analizan está la posibilidad de retener remuneraciones, indemnizaciones o devoluciones de impuestos a quienes hayan percibido subsidios por incapacidad laboral de forma irregular, además de mejorar el intercambio de información entre organismos para detectar los casos antes de que los pagos se materialicen. Así lo explicó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón. El problema es que las Contralorías Médicas tienen pocas facultades para recuperar estos recursos. La Suceso estima que si se pudiera recuperar las licencias mal otorgadas durante el 2025 y lo que llevamos del 2026, se recuperarían $56 millones. En esta subsecretaría estamos evaluando medidas para recuperar estos recursos de manera más eficaz. Por ejemplo, estamos evaluando la retención en la devolución de impuestos o imitar lo que se realiza para las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener parte del sueldo o las indemnizaciones por despido para recuperar los recursos mal usados. Estas medidas están en estudio y evaluación, con la intención de recuperar los recursos que son de todos los chilenos. Bueno, como les decía, las indicaciones se van a ingresar a un proyecto que ya se está tramitando en la Comisión de Salud del Senado, donde de hecho ya existen señales de respaldo a la estrategia del Ejecutivo. El presidente de la instancia, el senador socialista Juan Luis Castro, valoró que el gobierno busque recuperar los recursos pagados indebidamente y reforzar los mecanismos de fiscalización. No da lo mismo tener una licencia estando enfermo que no. No da lo mismo defraudar por miles de millones de pesos al Estado desde el mismo Estado. Y por eso todos los mecanismos que ayuden a recuperar esos dineros o a tener sanciones punitivas serán bienvenidos. Y esto pasa necesariamente por nuevas definiciones, que signifique que no es gratis que alguien haga este tipo de delito de cuello y corbata, pasando impunemente y a veces con sumarios que nunca terminan, a que definitivamente solo reservemos la licencia médica para los casos que de verdad estamos hablando de personas enfermas y que merecen reposo. Bueno, pero la estrategia del gobierno para recuperar recursos públicos no se limita al sistema de licencias médicas. Esto porque, tras sostener la cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría e Inspección Total del Estado ordenó instruir 4 nuevas investigaciones en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades. Además, el comité identificó más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones que debían rendir cuentas, de los cuales más de 1,4 billones no registran rendición acreditada. Así lo detalló la subsecretaria SECPRES, Constanza Castillo. La primera alerta dice relación con las transferencias a fundaciones. Durante el periodo 2022 al 2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones y que debieron haber sido objeto de rendición. Ojo, estamos hablando de billones, es decir, millones de pesos transferidos a fundaciones.
Y de ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Este es un punto especialmente sensible. Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos. Bueno, el comité también informó que en el periodo de 2022 a 2026, es decir, durante el gobierno anterior, se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, 6.500 millones no cuentan con rendición acreditada. Además, en 79 de esas nuevas fundaciones no existe registro alguno de rendición. La información con Camila López, un tema del que vamos a seguir pendientes aquí en el Diario de Cooperativa. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La economía en rojo. El IMASEC cayó 0,9% en mayo y completó 5 meses consecutivos de contracción. Se mantiene latente el riesgo de una recesión técnica golpeada principalmente por la fuerte caída de la minería. Desde Paraguay, el presidente Kast aseguró que las cifras de IMASEC y desempleo prenden alertas para nuestro país. Destacó la baja de impuestos para el desarrollo económico. En el oficialismo admiten un bochorno absoluto por la fracasada acusación constitucional contra Nicolás Grau. Fuerzas transversales impulsan la reforma que busca hacer más difícil el mal uso de esta herramienta. La PDI detuvo a 10 sujetos de un clan familiar que se dedicaba al robo con violencia de camiones. El líder operaba desde prisión. Cumple una condena por homicidio, 40 años de cárcel. Alerta amarilla por vientos en una decena de comunas de la Araucanía. Hay casi 80.000 clientes sin electricidad. Meteorología proyecta un fenómeno del Niño muy intenso para este invierno y primavera, con fuertes lluvias en la zona central. Se cumple una semana del doble terremoto en Venezuela y las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen. La preocupación ahora se concentra en la crisis sanitaria y la ayuda a miles de damnificados. En Sevilla oficializan la salida de Alexis Sánchez. ¿Volverá a Sudamérica? En el Mundial, Inglaterra y el Congo juegan a esta hora por el paso a los octavos de final. Mientras, Ecuador oficializó la salida de BKHS tras su eliminación anoche ante México. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.